hoy ya vamos a terminar de manera general de revisar lo que son los problemas o las principales problemáticas del sistema educativo en México. Ya nosotros de manera pues particular revisamos lo que pasa en la educación media superior, pero vamos a ver de manera más general con estas 4 problemáticas para que aterricen pues un poquito más sus ideas. Y ahorita les explico en qué sentido para que hagamos nuestro trabajo final. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, ya se ve, maestra. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Les decía, los principales problemas del sistema educativo en México. Y con esto estamos diciendo que la educación básica va a englobar lo que es la educación, inicial y básica, ¿no? Que serían los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y después va a englobar lo que sería la educación media superior y superior. Bueno, estos 3 niveles los vamos a entender que se encuentran regidos por un sistema educativo. Entonces, el sistema educativo se divide en educación básica, educación media superior y educación superior. Este sistema educativo permite que la sociedad, o casi toda, reciba el mismo tipo de educación y de formación a lo largo de su vida, siendo esta una estructura general por medio de la cual se organiza la enseñanza. Entonces, todo nuestro sistema educativo, pues tiene, digamos, el objetivo de organizar cómo se enseña, ¿no? Cómo se enseña en el nivel básico, en el nivel medio superior, en el nivel superior. Entonces, por eso es muy importante este sistema educativo y que cuente, obviamente, pues con una estructura general. Decíamos, si la media superior no estaba contemplada dentro de este sistema educativo, pues carecía de una estructura organizativa. Pero bueno, ya lo tiene, ¿no? Entonces, decimos que este sistema educativo, pues es un arma para casi todo el Estado, porque así asumirá el rol central de gobierno y de administración de una sociedad específica. Ojo, si nosotros tenemos una estructura del sistema educativo, entonces, ¿quién dirige o rige como tal el sistema educativo? El Estado, Estado-gobierno, es el que nos brinda como tal esta educación y que decíamos, pues se manifiesta como un derecho, ¿no? En el caso de México, en el artículo 3 constitucional, encontramos pues este derecho básico, ¿no? El derecho básico a la educación. Decimos entonces que es un arma como tal para el Estado, pero no un arma como en el sentido, pues, negativo, ¿no? Sino más bien porque nosotros también ya habíamos revisado que la educación cumple con una función social. Y decíamos, esta función social pues beneficia en lo particular y también en el aspecto social, es decir, en el entorno, en lo comunitario, ¿no? Ahora, México actualmente se encuentra con una situación de cambios, obviamente en el ámbito educativo. Bueno, estoy hablando o estoy haciendo referencia a el tiempo antes de la pandemia. Ya durante la pandemia, bueno, nos encontramos con otros cambios y también en el sistema educativo, pero de esos no vamos a hablar en este momento. Vamos a hacer referencia a lo que antecede, digamos, a la pandemia. Entonces, les decía también en sesiones anteriores, no podemos concebir que esté separado la sociedad o los problemas de la sociedad del sistema educativo, ¿no? Porque son, pues digamos, están relacionados. No puedo concebir una sociedad sin problemas o sin problemáticas sociales y un sistema educativo en crisis. No puede ser, porque estos dos van de la mano. Entonces, si tenemos problemas en lo social, por lo tanto, se van a ver reflejados en problemáticas educativas. Entonces, conforme avance la sociedad, va a avanzar nuestro sistema educativo. Ahora, encontramos que
se pueden visualizar diversas problemáticas que afectan el avance y el desarrollo de la educación. Ya nosotros ubicábamos 3, ahora vamos a revisar. En nuestro sistema educativo, decimos a nivel nacional, se presentan 4 problemas que deben o deberían de ser resueltos para la mejora del panorama educativo, siendo los siguientes problemas: el problema de acceso, el problema de la deserción, el problema de la inequidad y el problema de la calidad. Bien, si ustedes se dan cuenta, pues aquí mencionan las problemáticas que nosotros ya revisamos específicas para la educación media superior y que vemos que se agrega incluso uno más, que es el de la inequidad. Y bueno, esto se da en todo el sistema educativo. Vamos a revisar entonces el problema de acceso, de deserción, de inequidad y de calidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestra, bien. Bien, ahora revisemos el primero. La problemática de acceso hace referencia a que existe una profunda desigualdad. En este sentido, debido a que México aún carece de muchas oportunidades, pues en este ámbito. ¿Cuál ámbito? Pues el educativo, ¿no? Tenemos muchas desigualdades. Donde los docentes y alumnos se encuentran inmersos en una crisis educativa, decíamos hace un momento, donde se visualizan que los sectores con mayores ingresos son los que tienen acceso a la educación. También esto ya lo revisábamos, incluso en la encuesta nacional de la deserción, en el caso de México, veíamos que se hacía un análisis con los países de América Latina y decíamos, aquellos que tienen mayor nivel en cuanto a deciles, pues tenían menor posibilidad de desertar, pero aquellos que tenían un menor ingreso, pues eran los que más desertaban, ¿no? Y nos vuelve a decir exactamente lo mismo esta problemática en todo el sistema educativo, y decimos en el caso de México. Aquellos que tienen un menor ingreso, por lo tanto, van a tener menor ingreso también a la educación, o en este caso se le denomina acceso. Entonces nos dice la ONU que el acceso a la educación depende de los niveles socioeconómicos. Ya lo veíamos, ¿no? Ahora, ya que las escuelas con menos logros educativos se dan en las escuelas rurales e indígenas. No son las comunidades, digamos, que son más vulnerables. Por lo tanto, 34 millones de personas con rezagos educativos, ya sea porque no terminaron la escuela, son analfabetas, no asistieron a la escuela, o bien porque son analfabetas funcionales. ¿Qué son estos analfabetas funcionales? Pues que los que solo saben escribir su nombre o leer su nombre, los que saben hacer cuentas o sumas para pues necesidades básicas, ¿no? Pagar, que les paguen, pues contar prácticamente. Entonces, esos son los analfabetas funcionales. Los que no saben, pero las cosas básicas, por ejemplo, para su firma, para poner su nombre, para identificar como tal, lo ubican, saben de qué están hablando. Igual para hacer cuentas. Pero finalmente siguen siendo analfabetas. Entonces, a lo que quiero llegar. Nos dicen que en México existe una gran desigualdad. Desigualdad decimos que es una problemática social. Y nos está expresando aquí en el ámbito educativo porque nos dice que no todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque si yo soy pobre o soy de bajos recursos, no voy a tener un acceso a una educación, ¿no? O a toda la educación por niveles educativos. Si digo que mis ingresos son un poco mayores, pues voy a tener acceso a esta educación. Pero ¿quiénes son los más afectados? Pues aquellas comunidades tanto rurales e indígenas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues a través de la estadística que nos dicen que cuentan con rezagos educativos en estas comunidades rurales e indígenas porque no terminaron la escuela, porque son analfabetas o porque son analfabetas funcionales, ¿no? Entonces ahí los encontramos.
Pero para esto, en la cumbre del milenio que se celebra en el año 2000, que es aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de Estado o de gobierno, se hace mención que dos de cada 3 países aún presentan serias desigualdades en el acceso a la educación tanto primaria y secundaria, donde las mujeres son las más desfavorecidas y que sin embargo son las que logran mayor eficiencia terminal. Y también esto estadísticamente ya lo habíamos revisado y decíamos, el indicador de eficiencia terminal nos muestra que aquellos que terminan la educación, puede ser tanto primaria o secundaria, es decir, la básica, son mujeres, predominan las mujeres, pero también a su vez las mujeres son las más, digamos, rezagadas o es un grupo que se le considera vulnerable. Y ustedes saben que demográficamente las mujeres ocupan un número mayor en la población que los hombres, o sea, hay más mujeres que hombres, eso demográficamente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar una cantidad muy sencilla para que no nos compliquemos, si de 10 mujeres que posiblemente puedan entrar a la educación primaria o secundaria, solamente se les permite a, no sé, supongamos 6 mujeres. Y de esas 6 que se les permitió acceder o tener este ingreso a la escuela o al nivel educativo, solamente concluyen 5, ¿no? De 6 que entraron, concluyen 5. Y ahora pensemos en los hombres. De 10 hombres que pueden entrar al nivel educativo, supongamos que entran los 10. Y de esos 10, solamente concluyen 3, ¿no? Entonces, vean, las mujeres entraron menos, pero terminaron más. Y los hombres entraron más, pero terminaron menos. Entonces, estas mujeres se encuentran dentro de estos grupos vulnerables, característicamente de las serias desigualdades que se tienen en el acceso a la educación. Ahora, ¿por qué las mujeres entran menos a la escuela o tienen menos acceso a la escuela? Pues pueden ser por distintos factores, no solamente el factor socioeconómico, también puede ser un factor cultural. Y esperemos que esto ya no se dé tanto, pero predominaba en cierto momento el que si las mujeres no entraban a la escuela era porque ya sea papá, mamá o jefe de familia, quien fuera de los dos, no les permitía pues acceder, ¿no? ¿Para qué? Si se suponía que su proyecto de vida era casarse, tener hijos y no ir a la escuela. Entonces, por eso se le consideraba como un factor cultural que se reproducía pues esta práctica, ¿no? La mujer no tiene que estudiar porque no va a trabajar. Sin embargo, pues ya son las menos, pero aún así siguen siendo un factor vulnerable. Puede ser eso, o puede ser que en la familia haya hombres y mujeres, esté integrado, perdón, por hombres y mujeres y que se le dé prioridad a los estudios del varón que el de las mujeres, ¿no? Entonces, pueden ser muchos factores, no solamente el socioeconómico. Bueno, eso es lo primero. Pero hablando entonces de este sentido de que decimos que las mujeres son las que menos tienen acceso a educación, pero son las que terminan, México fue uno de los 4 países que propuso el logro de la equidad de género. Entonces, por eso nosotros hemos escuchado ya digamos, recientemente esta connotación de que es equidad de género todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en el empleo, en puestos políticos, en cargos en las empresas y demás, donde todo el tiempo estamos hablando de la equidad de género. Y específicamente nos dice este estudio que el acceso a la educación media superior para el año 2015 también considerando a los grupos vulnerables. Ahora, no solamente se le considera pues a las mujeres como la equidad de género, no es como la distinción entre hombre y mujer y ya logramos la equidad. No. Otros grupos que también son vulnerables y que son, digamos, sujetos a considerarse dentro de esta equidad de género son
los grupos de personas con discapacidad, los niños en condición de calle, las mismas comunidades marginadas que decíamos que son las rurales o indígenas, que por sus condiciones geográficas pues no tienen el acceso a la educación. Entonces no solamente se contempla en esta equidad de género a las mujeres, sino también decimos a las personas con discapacidad, a los niños de condición en calle, comunidades marginadas. ¿Por qué? Porque estos grupos, que insisto, son vulnerables, también podemos identificar que comparten características y que tienden a ser discriminados. Por eso son vulnerables. ¿Queda entendido? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una primer problemática de todo nuestro sistema educativo, todos los niveles. La problemática del acceso, es decir, que no ingresan. Siguiente problemática es la deserción. Y bueno, esta problemática nosotros ya la hemos revisado, decíamos específicamente en la educación media superior, y llegábamos a la conclusión de que no hay un único factor que determine la deserción escolar. Son muchos. Incluso veíamos en el caso de México que iba cambiando pues estos factores, ¿no? Conforme el tiempo. En cierto periodo, por ejemplo, en el año 2000 teníamos un factor digamos, predominante, y para el año 2009 ya teníamos otro factor, y así, ¿no? Entonces va evolucionando, no llegamos a la conclusión entonces de que no había un único factor que motivara como tal o que fuera incidente a la deserción escolar. Ahora, vamos a revisar esto que nos establecen en el año 2011. No, perdón, en el año 2014. Y esto, bueno, hago referencia a la creación como tal del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, o al revés. En ese instituto, decimos, se crea con la finalidad o con el objetivo, pues, de evaluar la educación. Es un órgano independiente o es un instituto como tal independiente a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para, digamos que monitorear y mejorar pues la educación en el país. Y este instituto pues surge recientemente, no tiene mucho tiempo, digamos, de vida. Surge, insisto, pues posterior a una reforma integral en educación básica, posterior a una reforma integral en educación media superior, y entonces ya tiene pues una mayor estructura, ¿no? Bueno, ese es como el antecedente. Ahora, en este aspecto, en esta problemática de la deserción, de acuerdo con Silvia Smelkers, que fue, digamos, la primer titular de este instituto, en el año 2014, dio a conocer en el periódico Milenio que la deserción educativa es uno de los problemas que se enfrenta, pues, a este sistema educativo, mismo que ha aumentado el desempleo y la incorporación de los jóvenes al crimen organizado. Ojo, estamos contextualizando entonces el año 2014. No perdamos de vista que en ese momento, bueno, ya anterior, se tenía ya pues esta idea de el combate al crimen organizado, que lo único que hace es destapar pues estas problemáticas de carácter social, ¿no? Que antes igual existían, pero no estaban tan evidentes. Entonces, en ese año 2014, pues predominaba esta problemática de la delincuencia organizada. Bueno, entonces por eso Silvia Smerkers dice que la principal problemática de esta deserción o los factores que inciden como tal en la deserción, pues tiene que ver con el desempleo y la incorporación de los jóvenes al crimen organizado, ¿no? Por eso desertaban, dice ella. Bueno, los estudios. Y nos dice también que para atender pues esta problemática es recomendable la revisión de la relevancia de los contenidos curriculares, así como el cambio en la forma de enseñanza, pues destacando aquí el nivel secundaria y el nivel medio superior. Recuerden que también una
uno de los factores, perdón, por lo cual los jóvenes abandonaban o desertaban la escuela, pues era porque no les causaba interés, no le veían sentido a estudiar, ¿no? Y bueno, esto radica entonces también en la manera en la que se enseña en estas escuelas. Y bueno, nos dice nivel secundaria y medio superior. Entonces, Silvia Smelkers dice, factores, desempleo y la incorporación del crimen organizado. ¿Cómo vamos a poder solucionar? Bueno, ¿qué te parece si cambiamos los contenidos curriculares, el contenido como tal? ¿Y qué te parece si cambiamos la manera en la que enseñan los maestros? Pero también tenemos que revisar los índices de reprobación, porque recuerden que estos índices de reprobación pues son un antecedente de la deserción. Y vamos entonces a implementar estrategias para disminuir el índice de reprobación. Y ahora veamos cuáles son las estrategias que se implementaron. Se hace una revisión entonces a los contenidos curriculares. Se disminuye las asignaturas que decían, pues eran obsoletas, ¿no? Se disminuye, el contenido curricular. Está la primera estrategia. Segundo, la forma en la que se enseña. Bueno, también cambia porque dice específicamente educación secundaria y media superior, y para el año 2014 es el primer ciclo escolar en el que los maestros deben de contar con una preparación pedagógica para poder impartir clases. Por ahí existe la reforma educativa que habla exactamente de eso. Entonces ahí está, ya se resolvió esa parte también de cómo enseñan los maestros. Y luego nos dice revisar índices de reprobación. Bueno, recuerdan que un tiempo en educación básica no era permitido reprobar, promovían con condición, pero no reprobaban. Entonces, ¿eso qué hacía? Que aumentara como tal el rendimiento o el aprovechamiento académico de los alumnos, y estadísticamente, ¿qué nos arrojaba? Que íbamos mejorando, no iba avanzando esta calidad educativa. ¿Por qué? Porque el índice de reprobación bajaba, pero no era más que una simulación, pues, del sistema educativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? No se me pierdan, ¿eh? Bien, entonces eso fue lo que, digamos, se contempla dentro de esta problemática de la deserción. ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuáles son las estrategias que se llevaron a cabo y demás? Antes de ese año 2014, tenemos a Martínez y Ortega en el año 2011, que menciona cuáles son los factores que motivan la deserción escolar. Y estos factores, pues ya nosotros los hemos incluso pues revisado puntualmente, ¿no? Nada más los voy a enlistar. Son los problemas del desempeño escolar, que eso implica pues el bajo rendimiento académico, los problemas relacionados con la oferta educativa, es decir, los intereses de los jóvenes, o bien que no hay una oferta que cubra la demanda como tal de los estudiantes, los problemas relacionados con la falta de interés del estudiante y de los padres, el poco interés, la falta de motivación, decíamos, los problemas familiares, estos relacionados pues con los embarazos en la adolescencia, los problemas relacionados con el contexto, decíamos cuestiones culturales, familiares, sociales, también las razones económicas que también implican el contexto, y algunas situaciones relacionadas con alguna discapacidad, enfermedad o accidente. Y que decimos, todos ellos factores que pueden motivar la deserción escolar. Y ya no vamos a ahondar mucho porque también ya lo revisamos, pero insisto, lo revisamos específicamente en el nivel medio superior. Y es lo mismo para cualquier otro nivel, llámese básico o superior. Siguiente problemática es la inequidad. Bien, ahora aquí voy a hacer un paréntesis, digamos. Yo les decía que nosotros ubicamos prácticamente 3 problemáticas en la educación media superior: la cobertura, la deserción y la calidad. Pero ayer que terminábamos la problemática de la calidad educativa, les decía, pues está sobreentendida
esta calidad educativa? Porque puede aparecer tanto en la cobertura, puede aparecer en los motivos de la deserción, puede aparecer, como nos decían, desde distintas perspectivas, o bien en las dimensiones que UNESCO establecía, ¿no? Entonces, pues al ser una problemática muy general, decíamos, es compleja y por lo tanto las problemáticas de la calidad educativa pues también van a ser muy complejas y también van a ser amplias, porque pues depende qué es lo que vamos a tratar con esta calidad educativa. Si nos referimos a la infraestructura, si nos referimos a los contenidos, si nos referimos a los métodos de enseñanza, si nos referimos a los resultados, si nos referimos al contexto, entonces pues es muy amplia, ¿no? Y por eso decía, es sobreentendida la problemática de la calidad educativa. Bueno, pues lo mismo pasa con todas las demás problemáticas. De manera funcional, estamos explicando o describiendo a qué hace referencia la problemática del acceso, la problemática de la deserción, la problemática de la inequidad. Estamos describiendo, pero no quiero decir que ya la problemática del acceso se queda en solo que no ingresan los estudiantes a la escuela y ya, y que la deserción solo se queda en que hay factores de deserción y ya. No, todas estas problemáticas están relacionadas, todas. Si yo digo que en la sociedad hay un problema social, el cual es la pobreza o la desigualdad, entonces esto se va a ver reflejado en una problemática de acceso. ¿Por qué? Porque decimos, son factores socioeconómicos. Mi bajo nivel de ingreso pues no me permite acceder a la educación. Y por lo tanto también va a ser un motivo de deserción, porque supongamos, ya entré a la escuela, ya accedí a la escuela, pero ahora mantenerme o permanecer va a ser un problema también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me voy a convertir en un desertor o voy a abandonar la escuela porque no puedo pagarla, no puedo pagar los materiales, bueno, como tal el recurso, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas también están relacionadas. Ese es el paréntesis que quiero hacer. No pierdan de vista que todas están relacionadas, no están separadas. Las hemos separado para explicar y describir a qué se refieren, pero en realidad todas están relacionadas. Quiero explicar eso para dar entonces la explicación de la problemática de la inequidad y que esta involucra pues a las que ya explicamos. Dice, si bien se han analizado algunos datos sobre acceso, datos de acceso que decimos hace un momento, el ingreso y la deserción, que también mencionábamos en el ámbito educativo, la inequidad también se une a esta problemática, ya que de acuerdo a datos generados por el INE, otro problema que enfrenta la educación en México es la desigualdad o inequidad. Esto, pues obviamente, en el acceso a la educación, viéndose agudizado en zonas rurales, pero no dejando a las zonas urbanas fuera de este problema, ¿no? Entonces, cuando pensamos en desigualdad, inmediatamente decimos sí, zonas marginadas o vulnerables. Pueden ser comunidades tanto indígenas como rurales, pero también las zonas urbanas son marginadas. También hay un problema de desigualdad. Y bueno, por lo anterior entonces se propone que el presupuesto sea destinado a la educación y que se enfoque como tal a los sectores de la población más vulnerables. A ver, ustedes denme un ejemplo de alguna zona urbana que se encuentre, digamos, con esta problemática de la desigualdad. ¿Qué zona urbana creen que se encuentra dentro de esta problemática de la desigualdad o esta inequidad? Piensen en una zona urbana que se encuentre marginada. Denme un ejemplo. ¿No?
No, nadie se imagina. A ver, vamos a ver, aquí me escribieron, no sé si en este momento. Ah, ok. A ver, denme un segundo entonces. A ver, chicos, me decían que se escuchaba como muy cortado. Ahora ya me escuchan mejor. Ya, maestra. Sí, maestra. A ver, si me escuchaban cortado, no sean malos, díganme dónde empezó a fallar para que, si es necesario, repetir información. ¿En qué se quedaron? Pues yo sí alcancé a escuchar lo que nos decía de la inequidad y que pues todo se relaciona. Nada más que Ok. un poquito antes de la pregunta no alcancé a escuchar. Bien, entonces, sí alcanzó a escuchar esta parte de la problemática como tal de la inequidad y yo les decía, esta desigualdad o inequidad, tanto en el acceso a la educación, no es propia de las zonas rurales, ¿no? De las comunidades rurales o indígenas. También se presenta en zonas urbanas, ¿no? También tenemos esta desigualdad o esta inequidad en zonas urbanas. Y yo les preguntaba, ustedes díganme cuál es un ejemplo de una zona urbana que consideran que está marginada o cuenta con estas características de inequidad o desigualdad. Den un ejemplo de una zona urbana. ¿No? Bien sencillo, ¿dónde viven? En Chimalhuacán. En Chimalhuacán, algunos me dirán en Nezahualcóyotl, otros me dirán, no sé si ven en el distrito en Iztapalapa, no sé, me pueden decir alguna otra zona, pero son zonas que son urbanas y ustedes no consideran que somos una zona urbana que se encuentra en- con esta problemática la de la desigualdad y de la inequidad, o si tenemos todo. No, tenemos esta problemática, chicos, y somos zona urbana. No estamos dentro de una zona rural ni tampoco indígena. Entonces, por lo tanto, también estas zonas urbanas son susceptibles a la desigualdad o a la inequidad. Y esto pues es del acceso a la educación. ¿Qué decíamos del acceso a la educación? Pues aquellos que no ingresan, que no tienen el acceso. ¿Por qué nos dice la ONU? Pues pueden ser factores socioeconómicos. ¿O por qué nos dice la cumbre milenio? Nos dice que pueden ser entonces también porque somos grupos vulnerables, porque compartimos características de discriminación, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos que México tiene un serio problema de desigualdad y por lo tanto se ve reflejado en su sistema educativo. Y ahorita lo vamos a identificar. Bueno, esto es lo que nos dice entonces también Silvia Smelters en su primer informe como titular del INE, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Silvia Smerkes fue la primerita, que es la titular o que encabeza este instituto. Hace un momento hacíamos referencia de los datos de la deserción escolar y ella lo mencionaba en el periódico Milenio. Bueno, este otro dato de la inequidad lo menciona en el periódico La Jornada. Bueno, ya, ahí está como dato. Ahora, nos dice también, por otro lado, Manuel Gil Antón, que es un investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, nos dice que
la evaluación docente no es el mayor problema de nuestro sistema educativo. ¿Y por qué digo la evaluación docente? Y dicen, pues, ¿qué tendrá que ver con la inequidad? Ojo, contextualicemos que para el año 2014 aparece a partir del año 2013, aparece esta reforma a la educación, al sistema educativo. ¿Y qué hace esta reforma? Pues manifiesta que hay una necesidad donde los docentes deben de prepararse o deben de contar con una profesionalización docente, donde decíamos que todos los maestros deben de tener una formación pedagógica. Todo aquel que quiera ser maestro o dar clases debe de contar con una formación pedagógica. Y pareciera que ese entonces era el mayor problema, porque para eso se hace la reforma educativa, ¿no? Donde se les evalúe a estos maestros. Pero entonces Manuel Gil Antón nos dice, no, ese no es el mayor problema de nuestro sistema educativo. El mayor problema de nuestro sistema educativo es la desigualdad social. Y dice, esta es traducida en las peores escuelas para quienes más lo necesitan. Vean, entonces eso refleja la desigualdad social. ¿Por qué? Porque las peores escuelas, y decíamos, no solamente de zonas rurales, indígenas, también en la zona urbana. Tenemos las peores escuelas entonces y son los que más lo necesitan. Y lo dice con esta siguiente frase. A los más pobres les damos la peor educación posible. Entonces, ¿por qué? Porque es un sector que no demanda más, no exige. Entonces, como no exige, no demanda, pues le damos lo peor. ¿Y a qué me refiero con estas escuelas o las peores escuelas? Pues aquellas que no cuentan con la infraestructura, el mobiliario, el espacio, no cuentan con los docentes, no hay como tal materiales o recursos educativos, ¿no? Entonces, esas peores escuelas van para quienes más lo necesitan. ¿Y quiénes son los que más lo necesitan? Pues aquellos grupos vulnerables, aquellos que no tienen pues, un acceso a la educación, ¿no? Que no cuentan con un recurso socioeconómico. Y bueno, así lo manifiesta Manuel Gil Antón. Esto lo hace en una conferencia sobre la reforma educativa en el año 2014 y nos dice que en este sentido señala como una alerta que se deben de lograr movimientos que rompan con el crecimiento de la desigualdad social, porque si no, esta problemática va a seguir aumentando. Entonces, vamos a llegar a un círculo vicioso en donde no vamos a lograr la calidad de la educación, pues porque no es posible, ¿no? Van a seguir aumentándose las desigualdades, va a existir todavía una inequidad, van a recibir la educación los sectores o los grupos más vulnerables, la que no necesitan, porque es la peor. Entonces, esto nos va a llevar a nuestra cuarta problemática, que es la calidad educativa. Bien, y dice, bueno, primero, ayer revisábamos ya lo que era la calidad educativa y concretábamos cuál es el antecedente. Concretábamos también que hay distintas perspectivas, desde dónde queremos entender la calidad y desde dónde se puede encontrar el problema, ¿no? También revisábamos cuáles son las dimensiones que establece UNESCO y que decimos estas, pues son en cierta manera como líneas para trabajar de aquellos países que pertenecen a UNESCO, ¿no? Y decíamos, ya están ahí las dimensiones sobre las cuales entendemos, podemos monitorear y podemos mejorar la calidad educativa, ¿no? Ahí está. Ahora bien, nos dice, el Estado garantiza la calidad en la educación obligatoria. Decíamos, bueno, ya se le agrega también en el artículo 3 constitucional, pues el adjetivo de calidad. Ya no solo es su educación obligatoria, también entonces es de calidad. Y entonces nos dice que el Estado debe de garantizar esta educación de calidad y también los materiales y métodos educativos. También debe de garantizar la organización escolar y debe de garantizar la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos. Entonces,
si tenemos materiales y métodos, si tenemos organización, si tenemos infraestructura, si tenemos maestros o esta profesionalización docente, tanto de maestros y directivos, vamos a lograr entonces el máximo logro de aprendizaje en los educandos, que pues no sería más que esta calidad educativa. Vean entonces cuántos elementos requerimos para que se logre esta calidad educativa. Ahora, pues pareciera ya entonces muy simple, muy sencillo de comprender esta calidad educativa, pero ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque podemos decir en un centro escolar, ok, ya contamos con los materiales y los métodos, pero ahora pues carecemos de maestros idóneos. O bueno, tenemos a los maestros idóneos, pero no tenemos materiales ni métodos, o no tenemos infraestructura. Ajá. Entonces ahí empezamos a encontrar ya las problemáticas de esta calidad. Obviamente, si contamos con todo, pues decimos, ya hicimos, ya lo logramos, ¿no? Incluso hasta hay un programa que, que se implementa, que se llaman escuelas de calidad. Se le da, digamos que como esta connotación a aquellas escuelas que cumplen con estos requisitos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo encabezo o dirijo una, no sé, una primaria, una secundaria, un preescolar, un bachillerato, y tengo materiales y métodos educativos, cuento con organización escolar, cuento con la infraestructura, cuento con todos mis maestros, docentes que sean idóneos, igual el directivo, se me da la connotación y digamos como una estampita de escuela de calidad. ¿No? Hay un programa por ahí, ustedes luego busquen y van a encontrar todo ese listado de aquellas escuelas que son de calidad, ¿no? Pero bueno, según bajo estos elementos. Ahora veamos la realidad. Nos dice que, de acuerdo a un censo elaborado en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pues, del INEGI, como parte de la reforma educativa del año 2013, se dio a conocer un panorama sobre la situación de estudiantes y maestros en nuestro país y nos arrojan los siguientes datos. Bueno, recuerden que nosotros también ya revisamos pues esta estadística del INEGI, pero revisábamos en otro año y revisábamos también pues otra situación, la cual era por qué abandonaron los estudios o por qué no continuaron estudiando, ¿no? Eran las personas de 15 a 17 años. Ubicábamos ese rango de edad. Pero ahora hacemos uso de este censo de población, pero específicamente enfocándonos a los centros educativos. Y bueno, nos van a arrojar lo siguiente. Dice, el 24% de las escuelas no tiene agua en la red pública. El 36% carece de drenaje. El 10% no cuenta con baños. El 8% no posee energía eléctrica. Y el 59% carece de salidas de emergencia. Ah, bueno, pero no basta esto, no bastan estos datos. También nos dicen que el 45% de los alumnos, tanto de preescolar, primaria y secundaria, no tienen, no tienen acceso, perdón, a una computadora. Ah, bueno, pero también nos dice que el 61% no tiene acceso a una red, es decir, internet. Imagínense, de los que tienen la computadora, el 61% no tiene acceso a internet. Ahora, estos datos decimos que aparecen del censo a partir del año 2010 y que se utilizan para la reforma educativa del 2013. Nos podemos dar cuenta y, y bueno, como esa frase muy popular ahorita en Facebook o ese meme que nos dice, parece chiste, pero es anécdota, es real aquí en la calidad educativa si nos ubicamos en cuanto a la infraestructura educativa, porque este porcentaje, bueno, estos datos son respecto a la infraestructura. Ahora, piensen ustedes. Y estoy hablando y hago referencia entonces a esta parte de la problemática de la inequidad, en donde decíamos zonas urbanas. O sea, no hay distinción entre urbana y rural. Todas sufren de desigualdad o inequidad. Y lo vemos reflejado en este aspecto que nos dice la calidad educativa, la infraestructura.
y pregunto, a ver, ¿ustedes se imaginan una escuela que no tiene agua? ¿Ustedes se imaginan una escuela que no tiene drenaje? ¿Se imaginan una escuela que no tenga baños? ¿Se imaginan una escuela que no tenga energía eléctrica? ¿O se imaginan una escuela que no tenga salidas de emergencia? A ver, ustedes díganme, ¿se imaginan una escuela así? Claro, pues entonces si Pues no no es las de, no es de que imaginamos, nos imaginemos, maestra, es de que sí existen, es de que sí claro, las hay. Y lo hemos vivido algunos. claro que sí. Entonces, por eso les digo, ¿se imaginan? O sea, es como el ideal, ¿no? Ay, ¿cómo una escuela sin luz? ¿Cómo una escuela sin agua? ¿Cómo? Pues claro, claro que no las imaginamos porque incluso todas las escuelas a las que hemos ido carecen por lo menos de uno o dos cosas que nos están diciendo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se imaginan estas escuelas que según son de calidad si no cuentan con los recursos ni siquiera básicos, ¿no? Y les decía, en un ejemplo que parece anécdota, no, perdón, ¿cómo es? Parece chiste, pero es anécdota o algo así. Em, yo trabajé en una escuela que no tenía baños y dirán, ¿cómo? Pues sí, sí se puede, ¿no? Y trabajé 2 años y medio en esa escuela y sin baños los 2 años y medio, que parece una necesidad básica, pero realmente no se puede cubrir. ¿Por qué? El hecho de no tener baño implica que tendríamos entonces que considerar el drenaje, ¿no? Poner primero drenaje y luego la toma de agua y luego entonces hacer el baño y ya no tener unos baños. Pero realmente no se podía. No se podía porque no teníamos dinero, no teníamos recurso para unos baños. Y entonces, ¿cómo asistían estos alumnos a los baños? Pues no había. Em, ya sabían los alumnos, es una preparatoria en Texcoco, los alumnos sabían que tenían que salir de su casa, pero antes tenían que pasar al baño. Y muchos de ellos no tomaban agua durante el día o la jornada académica, no se compraban ni jugo, ni agua, nada, para que no les anduviera del baño. Este, no teníamos baño, ni siquiera teníamos instalaciones, ¿no? Teníamos dos saloncitos por ahí adaptados. Cuando crece la matrícula de la preparatoria, porque obviamente pues hacen primero a segundo y luego a tercero de preparatoria, era una escuela de nueva creación. No teníamos dónde meterlos, entonces fuimos a pedir al vecino de al lado que si nos prestaba pues prácticamente un cuartito, ¿no? Para poder meter a los alumnos. Y esta situación, el gobierno era consciente. Y el gobierno era tan consciente que aún así da el CCT. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene, obviamente, decir que la cobertura de la educación va bien, ¿no? O sea, ahí está, ya les dimos educación a tantos alumnos, pero ahora las condiciones pues no eran las necesarias, pero ahí estaba su derecho a la educación. Entonces, yo les decía, pónganse a pensar y ustedes bien me contestaron, pues no me la imagino, yo fui en una de esas y aún así lograron egresar. O sea, no es como que si no tienes agua no egresas, ¿no? Ya es un factor que afecta. Esa digamos que es como una de las condiciones o pretexto que podríamos decir. Ahora, pensemos y vuelvo a esta parte. ¿Tenemos calidad educativa con todos los elementos que nos dice? Métodos, materiales y métodos, no. Organización escolar, tal vez. Infraestructura, no toda. Idoneidad de los docentes, pues en eso andan. Y esto entonces para el logro, digamos, el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y entonces nos ponemos a pensar, así es la educación en México. Y es una educación, insisto, que no es propia, bueno, no es una desigualdad, una inequidad que es propia de la zona indígena ni rural, es de la urbana también. Tenemos carencias. Y no solo Estado de México, también hablemos de la Ciudad de México. También tienen carencias. ¿Cuántas escuelas no nos hemos encontrado que huelen horrible los baños porque no hay agua? ¿No? O, bueno, y aquí viene otra parte. Este, pues no es culpa totalmente del Estado. Si ustedes recuerdan, yo les mostraba cómo están, pues, digamos, regidas estos subsistemas.
Y les decía, tienen un tipo de control tanto administrativo como presupuestal. Ahora, el Estado o el gobierno, ya sea a nivel estatal o federal, brinda o proporciona una cantidad para la educación. Esto hablando del presupuestal, pero no todo. O sea, él puede pagar los maestros y punto. Se acabó. Nada más los maestros. El sueldo, digamos, de los maestros. Pero el que la escuela se mantenga, eso no lo paga la escuela. Perdón, el Estado gobierno, ya sea federal o estatal, eso no lo paga. Si yo quiero hacer un aula o el techo o algo a la escuela como para mejorar la infraestructura o solicito mobiliario, ya sean bancas, pizarrones, lo que ustedes imaginen, debo de hacer una gestión y esta gestión tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí lo proporciona el Estado gobierno, pero tarda mucho. Y entonces yo no voy a ir a gestionar que me den 10 litros de cloro que yo necesito para limpiar mi salón, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo, escuela, voy a poder mantener, bueno, pues sí, pagar este mantenimiento de la escuela? Limpieza, vigilancia, no sé, a lo mejor pintar fachadas, em, pagar la compostura de mobiliario, no sé, no me imagino que otras cosas podrían imaginarse que se pagan en la escuela, pero ¿cómo creen que le hacen las escuelas? ¿De dónde obtienen ese recurso? ¿De los padres de familia? Exactamente. De los padres de familia. Recuerdan que ustedes cuando entran a cualquier grado escolar de cualquier nivel educativo se les pide una cuota de aportación o voluntaria, que muchos le dicen inscripción, ¿no? Pero que en realidad ya no se le debe de llamar así, porque en el artículo tercero de la Constitución dice que la educación debe de ser obligatoria, gratuita, ¿no? Entonces, los papás dicen, no, ¿yo por qué tengo que pagar una inscripción si la escuela es gratuita? Ah, sí, 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 su educación es gratuita. ¿Por qué? Porque le están pagando al maestro para que dé clase. Hablando del nivel básico, y aquellos que pertenecen a escuelas públicas. Mm, pero el mantenimiento de la escuela no se da solo, es decir, no, el gobierno no manda el dinero para pagarle al conserje, para pagarle a las reparaciones, ya sea alguien que sea de mantenimiento, no manda dinero para un vigilante, o sea, no. Y eso se tiene que cubrir con la misma cuota que los padres de familia dan. Entonces, por eso es muy importante que sí se aporte y que nos podemos poner a pensar, no, no, yo no voy a pagar porque pues el Estado es el que debe de pagar, ¿no? Pues sí, pues paga los salarios, pero todo lo demás, es decir, cómo se mantiene y subsiste la escuela, eso no lo ve. Y tampoco pues podemos ir a gestionar, insisto, 5 litros de cloro, 10 litros de cloro, que yo diga, ah, bueno, en un año voy a ocupar un barril de cloro. No, no se puede gestionar de esa manera. Tiene que salir del propio recurso que la escuela está generando. Pero bueno, eso, insisto, es como parte de esta anécdota en cómo podemos ubicar las problemáticas que tiene este sistema educativo y que no todo, insisto, pues es culpa así de, pues del Estado gobierno, de los maestros, de las autoridades como tal, también implica en que los padres de familia muchas veces no se involucran y que igual, ¿no? Queda como esta idea de, pues, yo voy y dejo a mis hijos a la escuela y el maestro tiene que, este, que hacerse responsable por el aprendizaje de mis hijos, ¿no? Entonces, si no, las partes que conforman, digamos, este escenario, este sistema educativo no asume su responsabilidad, pues vamos a tardar mucho en salir de estas problemáticas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que ustedes No, quieran maestra. comentar, aportar? ¿No? Ahora, ya queda más, digamos, mm, claro o ya se aterrizan en este sentido las ideas como tal de las problemáticas. Ahorita hablamos de problemáticas, decíamos, en general del sistema educativo, pero
Insisto, ya habíamos hablado particular de la problemática de la cobertura, de la deserción, de la calidad, específicamente en la educación media superior. Ahora, lo que quiero, y les decía ayer, que hagan, pues prácticamente es que piensen en una sola problemática, que piensen en una sola problemática que consideran que es la más importante o la más prioritaria como tal a tratar en el nivel medio superior. Piénsenla. Esto nos va a servir, pues obviamente, para nuestro trabajo final. Em, Nuestro trabajo final es muy sencillo. Es una o dos cuartillas, así se los digo. Una o dos cuartillas en donde ustedes van a plasmar pues un escrito reflexivo. Este escrito reflexivo debe de llevar una problemática de la educación media superior, ya vimos tres, elijan una, y vamos a leer enseguida cuáles son los retos que tenemos para trabajar estas problemáticas de la educación media superior. Entonces, el ejercicio reflexivo consiste en que ustedes ubiquen una problemática y después ubiquen qué reto es el que trabaja esa problemática. ¿Queda entendido? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este escrito reflexivo se va a entregar el día viernes. Este no es el que vale el 60%, para que no piensen que ya es lo definitivo, no. Este va a ser parte, obviamente, de los trabajos que se van a incluir dentro de nuestro portafolio de evidencias o nuestra ¿Qué carpeta qué pasa? final. Que se me fue mi audio a mí. Ajá. Decía que este escrito reflexivo se entrega el viernes, que son una o dos cuartillas, y que va a ser parte del trabajo, digamos, de este portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias va a contemplar la línea del tiempo, ya corregida si es que tienen observaciones, va a contar con el cuadro de las opciones y modalidades, perdón, de la educación media superior, igual corregido, va a contar con el cuadro comparativo de la deserción, de los factores de la deserción en México y países de América Latina, y nada más. Los demás trabajos pues van a ser parte de la evaluación continua. De todos modos, no se preocupen. Yo se los voy a especificar en Classroom cuáles son estos trabajos que van a integrar pues nuestra carpeta final. Y eso sí ya va a valer pues el 60%. Todos esos trabajos corregidos, si no tienen corrección porque sacaron el 100%, pues se anexan sin corrección ni nada. Nada más se incluyen en la carpeta. ¿Dudas? Recuerden ¿Y que la este siguiente... trabajo va a ser en computadora? Sí, sí va a ser a computadora porque lo voy a revisar, les voy a mandar las correcciones que sean necesarias y ustedes lo van a modificar si, bueno, si tienen correcciones y ya me lo van a integrar corregido dentro de la carpeta. Ajá, por eso me lo van a entregar este viernes. Yo se los regreso y la siguiente semana me lo tendrían que regresar para que yo pudiera asentar la calificación. Bien, a ver, pero ahorita no vamos a pensar en eso. Ahorita pensemos de manera inmediata lo que tenemos que hacer. Ya pensamos una problemática. Ahora les voy a presentar cuáles son los retos para que ustedes puedan trabajar con la problemática. Ojo, el día de mañana, ustedes de manera verbal, uno por uno, me va a explicar su problemática y me va a explicar qué reto eligió qué reto, que puede ser uno o pueden ser varios de los retos que ahorita voy a mencionar, eligieron para trabajar esa problemática. ¿De acuerdo? Entonces, pues es, digamos, ahorita pensar el problema, pensar qué reto, relacionarlo y mañana que me lo explique. ¿Para qué? Para que yo una vez que les diga, sí queda entendido tu problemática y queda entendido tu reto, entonces ahora sí trabajen en el escrito reflexivo y lo entregan. ¿Sí?
Ojo, voy a poner un ejemplo. Si yo digo, bueno, ahorita, primero les voy a presentar los retos y ahorita les coloco el ejemplo. A ver, déjenme abrir el documento. Ahí está. El documento, pues es prácticamente un libro en el cual nos dice retos del nuevo gobierno en materia educativa. Ojo, aquí está mencionando que es de manera general todo el sistema educativo. Ajá, ¿cuáles son los retos? Pero, bueno, antes de avanzar, este cuaderno de investigación o bien este libro que les mencionaba es referente a la presente administración. ¿Cuál es la presente administración? La de Andrés Manuel. Entonces, bueno, sale el libro como tal en febrero del 2019, es decir, escasos 2 años. Y vamos a ubicar qué es lo que contiene. Contiene, primero, un apartado que nos habla del sentido de la educación, pero que eso no lo vamos a revisar. Después nos habla de otro apartado en la educación inicial y básica. Tampoco vamos a revisar inicial y básica. Nos habla de la formación inicial y continua de los maestros. Tampoco lo vamos a revisar. Y ahora sí, finalmente nos habla de educación media superior y superior. Esto sí nos interesa, ¿no? Porque nos estamos enfocando a eso. Ahora, en este apartado nos habla como tal del abandono escolar en la educación media superior. Pues eso ya lo revisamos, no lo vamos a revisar aquí. Después nos habla de la educación media superior para poblaciones pobres. También eso ya lo revisamos a grandes rasgos, no lo vamos a revisar aquí. Pero lo que sí nos interesa es los retos de educación, perdón, los retos en materia de educación media superior. Eso sí nos interesa, ver qué retos se propone esta presente administración. Y para eso nos vamos a ubicar en esa página. Nos dice que es en la página 179 y está. Y dice, los retos en materia de educación media superior. Esto es redactado por Juan Pablo Arroyo Ortiz. Juan Pablo Arroyo Ortiz es el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, es decir, es el director, o bueno, el subsecretario como tal, de la SEMS. Recuerden que eso significa la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¿Y de esto de dónde? Pues de la SEP, ¿no? Ahí está. Y nos dice lo siguiente en cuanto a los retos. Ahí está. La educación media superior debe proponerse transformar a un niño en un ciudadano con amor hacia su patria, con deseos y elementos para integrar un proyecto futuro, tanto a nivel individual como en el conjunto de la sociedad. Y ya veíamos que es la parte de la función social de la educación, ¿no? No solamente el beneficio individual de la persona, sino un beneficio, pues en el conjunto, en este caso, pues de la sociedad. Bueno, nos dice también que este ciudadano que se va a, digamos, a transformar, este niño que se va a transformar en ciudadano, debe de poseer una formación integral. Esta formación integral que si así lo decide, le posibilite incluso incorporarse al mercado de trabajo. Recuerden que una de dos, o los estudiantes de educación media superior, cuando concluyen, se incorporan a la educación superior o pueden
incorporarse al mercado de trabajo, porque van a estar facultados para ambas cosas, ¿no? Para continuar o para trabajar. Y luego nos dice, la actual administración, y es la que les decía, la administración de 2018 al 2024, parte del reconocimiento de las necesidades y condiciones de los estudiantes como base para definir al ciudadano que se quiere formar. Bueno, se está hablando nuevamente de la función social de la educación. Y después nos dice, a partir de esa definición de la función social de la educación, es que pueden tratarse las diferentes rutas que permitan nivelar, nivelar las desigualdades y cerrar brechas. Entonces, lo que se pretende es que se nivelen desigualdades y se cierren brechas. No está diciendo que se acabe, que se acabe la desigualdad. No está diciendo eso, porque es algo que, pues siendo pues muy lógicos, no se va a lograr en una administración. Ahora, desde hace algunos años se han señalado que los grandes retos de la educación media superior son, ¿cuáles son los grandes retos de la educación media superior? Los voy a señalar aquí. Aumentar la matrícula, mejorar la calidad y disminuir la deserción escolar. Vean, nosotros los vimos primero como problemáticas. Aumentar la matrícula, bueno, tiene que ver con esta cobertura. Mejorar la calidad, también ya la revisamos. Disminuir la deserción, también. Y los vimos estos tres como problemas. Y aquí nos está diciendo el subsecretario que son los tres grandes retos. ¿De acuerdo? Y para esto nos dice que tenemos que considerar los siguientes ejes, y aquí están. Son 4 retos, y aquí los establecen en ejes. Calidad y equidad, formación integral de las niñas, niños y jóvenes. Otro reto que es la dignificación docente, y un último reto que es la gobernanza en la escuela. Si ustedes se dan cuenta, solo son 3, bueno, aquí ya acabamos de leer esta casi, son 3 paginitas de la 179 a la 181. Nos establecen cuáles son los retos para, decimos, ¿no? Nosotros los vimos como problemáticas, pero obviamente se traducen en retos, que son a trabajar. Y entonces la tarea que ustedes van a hacer es leer esas 3 páginas. Van a leer esas 3 páginas y van a asociar o van a vincular la problemática que ustedes definieron como prioridad de acuerdo con su, pues sí, con su capacidad de análisis. Ustedes ya tuvieron que haber desarrollado una capacidad de análisis. Eligen su problemática, eligen el reto que ustedes consideran trabaja esa problemática, el reto o los retos, porque pueden ser varios también, si ustedes llegan a ese análisis, y me lo van a explicar. Mañana lo van a hacer de forma verbal, mañana le van a decir, a ver, y ahí va el ejemplo. Yo considero que el principal problema de la educación media superior radica en la deserción escolar y en el factor específico de el ingreso socioeconómico, ¿no? Entonces, digo que es esto porque, y explico por qué, ¿no? Porque de acuerdo con, y explico por qué, y ya doy mis razones. Y después digo, pero de acuerdo con los retos de la presente administración, considero que podemos trabajar con el eje de, y ya ustedes me dicen, puede ser el de la calidad y equidad, puede ser el de la formación integral de las niñas y niños y jóvenes, puede ser la dignificación docente o puede ser la gobernanza en la escuela, o puedo incluir 2 y digo, trabajo con estos 2 para mi problemática. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? No, Entonces maestra. ustedes mañana me van a explicar, insisto, esta incluso va a contar como una actividad más, la participación que ustedes tienen en cuanto a la revisión y les voy a decir, a ver, sí, tu problemática es clara, de acuerdo, y está bien explicada, ¿no?
Y entonces el reto que elegiste, de acuerdo, sí se asocia con tu problemática. Una vez que ustedes tengan, pues digamos, esta revisión, van a poder hacer entonces su escrito reflexivo con mayor facilidad. Y el escrito, insisto, no pasa de 1 o 2 cuartillas, donde sean ustedes muy concretos cuál es la problemática y cuál es el reto. No se vale que me digan, mi problemática es la deserción escolar y el reto es la dignificación docente. Fin. No, me tienen que explicar por qué. ¿Sí? Entonces tampoco sean así de concretos. Bien, entonces si no tenemos dudas, esa sería la actividad a realizar el día de mañana. En este momento yo les voy a compartir el archivo de estos retos de la educación media superior. Ustedes ya saben cómo ubicar la página 179 a la página 181 del PDF. ¿Sí? Porque si lo ubicamos como tal en el archivo, nos aparece que es en la página 188. Ajá. Pero ustedes búsquenla aquí, 179, ahí viene el PDF, al pie de la lectura. Ahí está. Ahorita se los voy a compartir para que puedan leer esas 3 páginas, analizar, reflexionar entonces la problemática junto con el reto que puede ayudar a trabajar esta problemática. Y bueno, si no tenemos dudas, entonces nos veríamos el día de mañana. Insisto, 1 por 1 va a participar y solamente sería el día de mañana, mañana es jueves, a ver si nos da tiempo el viernes también, para que todos pues tengan esta revisión y así hacerlo con mayor facilidad, su escrito reflexivo, tengan las menores correcciones, si no es que no tengan ninguna corrección, y ya se puede integrar a su carpeta a su carpeta final. Igual, ahorita les voy a poner ahí las características de este trabajo que van a subir a Classroom el viernes, las características también de la carpeta final que me van a entregar la siguiente semana. ¿Nadie tiene dudas? No, maestra. ¿No? No, maestra, Bien, pues ya a ver qué pasa. Ah, no es cierto. bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Piense bien su problema, piense bien el reto y mañana me lo explican de manera verbal. No es necesario que me presenten diapositivas ni algún otro apoyo visual, porque esto va a ser, digamos que muy rápido. Entonces, ustedes me explican su problema, por qué eligieron el problema, me explican el reto, por qué eligieron el reto y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Nos vemos, maestra, cuídese. Hasta luego, maestra. Luego, maestra.